Las clases deben ser grabadas y por ese motivo ya inicié la grabación de las mismas. Sí, agradeciéndoles nuevamente el estar aquí presentes y antes de cualquier cosa indicarles que el día de mañana por cuestiones propias del instituto no vamos a tener ningún tipo ni de retroalimentación ni de asistencia como tal. Sí, por ese motivo hoy se les deja planteado el trabajo que deben desarrollar. Espero hasta el día de mañana subir un video propio en relación a lo que hay que realizar y con eso que el trabajo sea de la mejor manera y de una forma conveniente. Sí. ¿Me escucharon, chicas? Ya, listo. Entonces, a ver, estamos ya. En relación a lo que vamos a desarrollar la clase de hoy, sí, y vamos a seguir con la fase de procesador de texto. Vimos una pequeña situación la clase anterior, lo que es el intercalado de páginas. Y habíamos quedado en ir desarrollando algunas cosas adicionales. Sí, una de ellas era el hecho de que debíamos leer algo de documentación científica, de documentación académica y plantearnos acerca de los temas de investigación como tal. Sí, perdón. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa proyección, si me pueden contar qué adelantaron ustedes. Chicas. Bueno, por aquí veo a algunas compañeras que hoy en la mañana pudimos conversar un poquito. Ya creo que se dieron cuenta que bravo no soy, enojón no soy. Así que quiero escucharles. Chicas. Bueno, hija, nosotros, de mi parte soy Belén García y sí nos aclaró un poquito la duda porque nosotros, como dijo mi compañera Silvia, teníamos un tema sobre algo como de los juegos de los niños y sí nos aclaró bastante el tema hacia dónde debemos, pegarle, sí directo para no confundirnos y sí nos aclaró bastante la duda que teníamos. A ver, Belén, cuéntame, pero ¿hacia dónde va enfocado lo de ustedes? Porque, a ver, recordemos de aquí algunas cosas que suelen luego aparecer como inquietud y son muy válidas. Sí. Primero, considerando de que toda inquietud es válida. Por si acaso, alguna vez alguien decía, y eso conversaba ayer con una de mis hijas al momento de una situación que teníamos, y un profesor alguna vez decía... no hay preguntas tontas. Posiblemente tonto es aquel que no pregunta. Ya, desde ahí deberíamos empezar. Y no, por favor, no quiero que le tomen en relación literal de los términos empleados, pero sí necesito de que si hay algún tipo de inquietud, me lo hagan saber, me lo hagan conocer y como les decía hoy, contesto. Así no sea inmediatamente, pero contesto. Entonces, bajo ese argumento, por favor, necesitamos siempre empezar a hacer preguntas de las cosas que queremos desarrollar. Belén, cuéntame, ¿qué más? A ver, ¿hacia dónde va enfocado lo de ustedes? ¿Cómo que tenían pensado? ¿Cómo que planificaron? ¿Por ahí a alguien se le ocurrió algo? ¿Qué nomás dialogaron? Si podrías comentarme algo más. Y con eso ver si podemos empezar a retroalimentar también algunas inquietudes que puedan tener otras compañeras. Bueno, lo que teníamos previsto era algo como para desarrollar el lenguaje en los niños. Ya. Era tipo, como usted ya nos aclaró, una aplicación o un juego, algo para que el niño se vaya desarrollando, desenvolviendo el lenguaje en sí. Ya. Eso teníamos un poquito planificado.
Ahora, buscando alguna aplicación que sea acorde a la edad de los niños que vamos a enfocar. justamente ahí viene otro de los aspectos que deben ustedes siempre enfocar. Sí, otro de los aspectos que deben enfocar son las edades. No todas las aplicaciones van a servir para todas las edades. Y si ABCD aplicación sirve para todas las edades, nosotros debemos basarnos en una sola edad. ¿Por qué? Porque las formas y los métodos de aprendizaje pueden cambiar en su dinámica de acuerdo a las edades como tal. ¿Tienen más o menos previsto para qué edades o simplemente hablaron de la parte de desarrollo del lenguaje? O sea, en las edades estábamos diciendo por lo que nosotros, como futuras, digamos, educadoras de desarrollo infantil, sería desde los, tal vez del 1 año a los 3 años de edad en los niños. Ya. ¿Han leído ustedes cuántas palabras debe pronunciar un niño promedio, me refiero, sí? A los 12 meses. Eso estábamos investigando, Lisa, pero me parece que es de 500 palabras, algo así, sí vimos en algún de 500 palabras a los 12 meses. Consideremos que nosotros siendo adultos, no creo que empleamos 500 palabras nunca. Entonces, hay que valorar bien. Me dicen 10. En algún momento conversaba con otro grupo y me decían 5. Toda esa parte necesitamos tener muy bien fundamentado. A ver, ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque si me dicen de 1 a 3 años, estamos hablando de 12 a 36 meses, la cantidad de palabras del niño de 12 meses en diferencia al de 36 meses va a ser una tarea muy abismal. Entonces, bajo esas circunstancias, por favor, delimitar muy bien la parte del tema, porque se requiere justamente esa delimitación. ¿Sí? Sí, Lisa, ya lo entendí. Disculpe si me equivoco. No, a ver, otra cosa, no me ofrezcan disculpas por nada. Al final, lo que nosotros necesitamos, justamente, a ver, en algún momento de la vida posiblemente me equivoque, y posiblemente me equivoque frente a ustedes. No hay nada de malo en reconocer la equivocación. No pidamos disculpas de nada y sigamos. Simplemente, ¿saben qué? Me equivoqué. Listo, avancemos. Ya, cuando de pronto me equivoque específicamente contra alguien de ustedes por otro tipo de situación, entonces ahí sí debe ser el ofrecimiento de disculpas. Espero que eso nunca pase, ¿no? Pero cuando hablamos de estos temas académicos, científicos, necesitamos estar claros de que por ahí podemos tener algún lapsus. Lo importante es que vayamos corrigiendo sobre la marcha esos lapsus que vamos teniendo. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, dicen, o sea que dicen tenemos que especificar la edad. Por ejemplo, juegos dirigidos para niños de 5 años. Lo que pasa, Silvia, que si no hacemos esa especificación, queda muy abierto. Y cuando queda muy abierto, luego es muy difícil que nosotros podamos centrarnos en la parte importante, en el aspecto importante del tema. Sí, miren, siempre, no sé si hayan escuchado, y aquí se da mucho de eso, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, esa parte, por favor, tengámosle muy, muy presente para no cometer por ahí algún tipo de error dentro del enfoque en lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Ya, dice. Listo. Bien, ¿de algún otro grupo, si me pueden comentar algo? Lisa, nosotros vimos un tema del desarrollo psicomotriz, del pensamiento y del lenguaje en los niños de 4 a 5 años. Ya.
A ver, la pregunta es, ¿no está muy amplio el tema? Algo. Y justamente ahí viene nuevamente esto que les digo de la delimitación. Porque si le dejamos muy largo el tema, luego vamos a tener inconvenientes en el aspecto del determinar los objetivos, del identificar si cumplimos o no cumplimos con los objetivos, de especificar qué más podríamos haber hecho. Pero cuando existen temas que son un poco amplios y estos temas no los llegamos a delimitar, ahí empezamos a tener inconvenientes. Sí, por ese motivo, por favor, revisemos bien. Recuerden que no es lo mismo el desarrollo del lenguaje que un desarrollo cognitivo. No es lo mismo el desarrollo de motricidad fina con, no sé, por ahí hablemos de la motricidad gruesa, ya se me ocurre. Entonces hay que identificar muy bien esto de acá y no nosotros mismos no ponernos la soga al cuello. Ahora, me pueden decir, profe, pero no quedaría muy corto lo otro, bajo ningún concepto. Sí, el asunto es ver la dinámica que nosotros vayamos planteando y temas que en teoría podrían parecer cortos, pueden ser muy bien justificados si es que tenemos una metodología de investigativa alta. Sí. Gracias, Lice. Listo. Así que a revisar eso. Lo que sí les voy a decir y lo que sí nos toca es leer. Sí, nos toca leer y leer bastante. Así que en esa parte, por favor, necesitamos hacerlo. Bien, hemos adaptado una pequeña partecita en relación a las cosas que debemos desarrollar. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Qué más necesitamos enfocar? ¿Qué más necesitamos establecer? Sí, es en sí el trabajo como tal, pero este trabajo debe verse involucrado con el desarrollo específico de algunas destrezas más. Destrezas que nos ponen dentro del contexto del currículo. Y por ese motivo tampoco podemos dejar de lado el avance dentro de lo que es el procesamiento de texto. Sí, recuerden, ya nos toca empezar a leer. Situación número 1. En algunos casos me pueden decir, profe, pero no tenemos mucho tiempo para leer. Ahí, en esa parte sí tenemos que sacarle tiempo de donde sea. Leer de una manera significativa, que es uno de los aspectos más importantes, porque si no lo hacemos así, sí nos vamos a ver comprometidos dentro del desarrollo que nosotros realizamos. Sí, entonces bajo ese aspecto también siempre se les va a pedir que vayamos siendo muy metódicos en las cosas. Ya luego les voy a presentar unas fichas muy, muy pequeñas en relación a las cosas que podríamos aplicar en caso de ir desarrollando este estudio de aplicaciones móviles justamente para el desarrollo de destrezas en niños. ¿Sí? Bien. Lice, Dime, Alejandra. Lice, ¿podría ser también como tema la identidad de género en los niños o no sirve ese como tema? A ver, ahí es cuando las preguntas me gustan bastante, pero ¿cómo les explico? No. Esta parte de identidad de género, si ustedes analizan y revisan el momento actual, es muy complejo dentro del debate y dentro del proceso de como procesos culturales en sí que nosotros estamos. Les puedo decir que es muy controversial y justamente aquí sí les sugeriría no involucrarse mucho en este tipo de temáticas, porque todavía nosotros estamos en procesos de crecimiento, si cabe el término, y de una lucha ideológica social. Sí,
en relación a género versus sexo, en relación a identidad de género versus contenidos académicos y cosas así. Entonces es muy complejo el tema. Posiblemente falte mucho por escribir de aquí hasta que se acabe el milenio, se acabe el centenio, se acabe la década, no sé. Pero en nuestro país todavía el debate sigue siendo muy, muy corto y posiblemente conclusiones que tú llegues pueden verse ofensivas en relación a otro tipo de idealización. Entonces, bajo ese argumento no les recomendaría en sí ese tema, que es importante, pero tal vez no para tratarlo de una manera académica, o por lo menos no creo que tengamos todavía esa experticia aquí dentro del curso como para tratarlo así en ese sentido. Creo que deberíamos ir por pequeños núcleos y luego de eso ir identificando qué tanto se respeta cierto tipo de idealización en este tipo de cosas. ¿Sí? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Podemos hacer sobre el tema el desarrollo cognitivo en niños de 4 a 5 años? Sí, lo podrían hacer. La pregunta sería cómo iría esa parte metodológica, ¿no? Recuerden, a ver, en estos momentos les estoy haciendo cierto tipo de preguntas, pero es para que vayan considerando todo lo que ustedes quieran plantear. El tema de Alejandra es en el único que sugeriría de que no, o temas parecidos, pero de ahí en el resto de temas no tendría yo ningún tipo de oposición, pero sí necesitamos ser muy exhaustivos en lo que vamos a presentar, ¿cierto? Chicas, ¿me escucharon? Ya listo. Sí, pues. Alejandra. Sí, Lice. Entonces, ¿podría ser psicología infantil en edades de 3 a 6 años? ¿Cuál me dijiste? ¿O aún psicología infantil en edades de 3 a 6 años? ¿O aún no dentro de la psicología y busco un factor de riesgo o así? ¿Puedes darme un segundito? Sí. Voy a pedir asesoría profesional, ¿ya? Regálame unos minutitos. Creo que por aquí estaban escuchando algo. A ver. Perdón, buenas tardes con todos. Les presento a mi hija. Es de nombre Camila y está siguiendo psicología. Entonces, la pregunta, desde la experticia de Camila y desde el conocimiento, todavía en proceso porque es estudiante, ¿qué tan práctico le verías tú el estudio de la psicología infantil entre los 3 y 6 años? ¿Cuál sería el sí, cuál sería el no? Bueno, o sea, sí sería bastante importante porque no hay en sí estudios referente a eso, pero tampoco se le considera mucho a la psicología infantil dentro de esos ámbitos por la concepción que tiene la gente de que tal vez a esas edades todavía un niño no debería asistir a un psicólogo o no deberían realizarse prácticas psicológicas en niños de esas edades. Listo, Alejandra, no sé si tengas por ahí alguna otra inquietud y de pronto podríamos tratar de solventar esto. Ya nada, Lice, mejor voy a la motricidad fina. Gracias, Alejandra, gracias, mija. Bueno, ya les presenté a alguien que para mí viene a ser un ejemplo de vida también, sí. Era mi hija mayor, o bueno, sigue siendo, no era, sigue siendo mi hija mayor. Por si acaso no creerán que nos esté escuchando siempre. Recibe clases aquí cerca mío y ya nos toca interrumpirnos los unos a los otros en ciertos momentos. Pero siempre es bueno tener estos espacios de interacción, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, siempre preguntémonos si está dentro de nuestro campo de acción, dentro de nuestro dominio de conocimiento, porque ese viene a ser un aspecto algo
algo riesgoso en ciertos momentos, ¿ya? Disculpen, ¿quiénes más son sus profesores? El licenciado Patricio Sagnaín, Ya. la licenciada Viviana Díaz y la licenciada Montserrat Chango. Listo, verán. Patricio creo que es psicólogo educativo, ¿cierto? Sí, claro. Me parece, si no estoy mal. Vivi es licenciada en estimulación temprana. Tengo el agrado de conocerle muchos años, fue también mi estudiante en la universidad. Y con Vivi podrían comunicarse en relación a temas de estimulación. Monse fue mi compañera también dentro de la universidad. Ella es licenciada en terapia física y de pronto por ahí podrían ver en cambio en relación al desarrollo de motricidad gruesa o algo que se le parezca. Sería bueno de que se vayan apoyando siempre en algún docente en son de conversa, no en son de que voy a plantear el tema así, sino que qué tan práctico o qué tan no práctico le verían el estudio de cierto aspecto que ustedes por aquí podrían plantearse, podrían tener duda y eso les puede retroalimentar de mejor manera. Como te decía Alejandra, y bueno, espero que el mensaje vaya para todas. Siempre busquemos nuestros campos de acción, nuestros dominios. Sí, siempre veamos qué tanto podríamos manejar ABC de tema y de acuerdo a eso irlo desarrollando. Si a mí me ponen, a mí, como Alex Valareso, me ponen a desarrollar algo de la parte psicológica, les puedo estar diciendo que no voy a ser buen asesor, ¿ya? Y eso que trabajé 8 años dentro de la carrera de psicología clínica. Entonces, sí es medio complejo este tipo de situaciones en vista de que los campos de estudio y todas las áreas de estudio son complejas. Entonces, bajo ese argumento, siempre vayamos viendo hasta dónde sí y tal vez hasta dónde no. ¿Ya? ¿Sí estamos? Chicas. Sí, dicen. Listo. Dicen algo interesante también que usted nos decía hoy era que lo que investiguemos tengan ya estudios científicos realizados para que nosotros podamos basarnos en eso y no nos toque hacer a nosotros ese estudio. Eso también me pareció interesante. Es que Silvia va por esos lados. Mira, si yo me pongo en estos momentos a decirles, ¿saben qué? Vamos a buscar una aplicación, ¿sí? Una aplicación en el teléfono, ¿ya? Vamos a buscar una aplicación en el teléfono de la cual no existe rastro en ningún lado. Y solamente existe el detalle de las personas que lo desarrollaron. Hagan cuenta que todo lo que nosotros consumimos va a tener su descripción de quién lo desarrolla. Y para quien lo desarrolla siempre va a ser lo mejor. Sí, la aplicación que yo desarrolle o pongo en este caso, las clases que yo doy son las mejores del mundo. No existe otro que se le compare, no existe nadie más que dé una clase así como yo y leer. Pero cuando va a la evaluación pública, de pronto van a tener una idea diferente a la que yo tengo. Sí, ese es un aspecto que hay que ir considerando. Segundo aspecto que hay que ir considerando. Muy bien, hay gente que le convence la aplicación que yo estoy haciendo. Sí, pero el que le convenza no significa que es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en una fase de estudio. Comúnmente entra en una fase de un pilotaje. Hagan cuenta más o menos como las vacunas que hoy en nuestro país andan circulando en relación al COVID. Sí, esas vacunas las anunciaron o empezaron a desarrollarlas, me parece que ya hace más de un año. Sí. Y podríamos estar seguros de que todavía no sabemos cuáles serán los efectos a futuro. Por si acaso, no les digo no se vacunen, vacúnense. Si tienen el chance, hagan. Sería mi recomendación. Pero yo no puedo hacerles eso como exigencia. Ya. Ahora, si ustedes me dicen cuál vacuna es la mejor, yo no podría darles ningún concepto de valor en ese sentido. ¿Me escuchan, chicas? ¿Ya no me escuchan?
Sí, a vos también. Sí, ya se me fue. Verás que la grabación sigue. Ujú. ¿Me escuchan, chicas? Sí, dicen ahí, sí se les escucha. Se me fue la conexión de internet. Así que cuéntenme hasta dónde me escucharon. Que nos vacunemos. Ah, hasta ya. Entonces, lo que yo no les puedo asegurar primero, dentro de esto de tema de vacunas, es cuál vacuna es la mejor. Yo he leído por ahí algunas cosas y puedo estar ciertamente claro en algunas. Sí, pero tampoco puedo decirles que a futuro vamos a estar libres de cualquier tipo de contraindicación o de efecto secundario. Porque ese tipo de cosas por lo general van saliendo con el avanzar de los años, ni siquiera de los días o de los meses. Sí, por eso hay estudios que más o menos dicen que una vacuna tarda en salir casi 10 años. Y esto por cuestiones de vida lo hicieron en tiempo récord. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo esas características, nosotros deberíamos también establecer, sí, muchas de las condiciones que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque nuevamente retrayéndonos hacia el ejemplo que les estaba dando, si yo tengo una aplicación, esa aplicación debe entrar en una fase de pilotaje. Luego de que hagamos el pilotaje bajo cierto tipo de metodología, bajo cierta cantidad de tiempo con algunos niños, sí, entrará en una fase de estudio masivo. Ya. Y una vez que hagamos este estudio, yo puedo asegurar que para el sector donde que hice el estudio, funciona o no funciona. Pero ¿cuánto me llevará eso? Me llevará unos 12 meses, me llevará unos 24 meses, tal vez un poco más. Entonces, en relación a la inquietud y a lo que les dije hoy en la mañana con las chicas que estaban presentes, y en relación a lo que mencionó Silvia, el hecho de que nosotros consumamos artículos científicos, sí, los leamos, identifiquemos, saquemos nuestras propias conclusiones, nos están ahorrando siquiera unos 24 meses de estudio. Sí. Sí, Liz. Sí, listo. Ya. Entonces va por ahí eso de la parte de los artículos científicos. Sí. No por el hecho de que yo diga que mi aplicación es la mejor, significa que ella es la mejor. Ya, entonces bajo esas características, por favor, siempre vayámonos enfocando en relación a lo que nosotros vamos desarrollando. ¿Sí? Sí, ligo. Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más inquietudes? Listo. Arrancamos entonces con el tema que teníamos planificado para el día de hoy. ¿Sí? Y bueno, de igual manera voy a presentar toda la pantalla porque voy a utilizar algunas funciones. Ya. Listo. Estamos viendo un documento en Word, ¿cierto? Sí, dice. Ya. Recordemos algo importante. Lo que vamos a ver en este día está enfocado netamente a una configuración de documento, pero esa configuración tiene que responder a cierto tipo de normativas. Perdón. En una parte inicial habíamos hablado de que las normas con las que vamos a trabajar son las normas APA, ¿sí? En un momento inicial. Entonces las normas APA me van a entregar cierto tipo de letra, me van a entregar tamaño, me van a entregar interlineado y cosas de esas. ¿Ya?
Pero eso como una forma base. Porque recordemos que lo que nosotros trabajamos en relación a nuestra hoja membretada, por el mismo hecho de lo que tenemos en el encabezado y en el pie de página, como que se nos cae eso de perdón, de los márgenes. Y con que nosotros ya vayamos fallando uno de los ítems que me dice las normas, en este caso las APA, automáticamente yo ya dejo de utilizar normas APA o normas APA puras, si es que cabe el término, si no empiezo a utilizar una especie de normado en relación o en base a normas APA. Sí, son cositas que hay que irlas siempre considerando. Por ese motivo, perdón, el día lunes habíamos hablado acerca de la orientación. Sí, que si lo elegíamos de manera directa en horizontal, todas las hojas se me hacían horizontal. Pero yo en ocasiones necesito que cierto tipo de información ¿cómo se llama? Sea el que vaya consumiendo o el que vaya teniendo algún aspecto en particular. Perdón. Para esto de acá, sí, yo seleccioné un artículo que me encontré ahí en el internet, por si acaso no es mío. Es de una chica, señora, no sé, Shirley Cristel Torres Bombilla. Sí, y ahí está el correo electrónico. Entonces, en primera instancia, identificar que este documento no es mío. ¿Ya? Luego de eso, permítame, voy a grabar como que fuera un texto de prueba, como que fuera un texto base. ¿Sí? Y les voy a enviar este texto base en estos momentos también a la parte del WhatsApp. Sí. Ya. Me permiten grabar. Voy a abrir otra pestaña. ¿Para qué voy a enviarles esto al WhatsApp? Para que ustedes puedan desarrollar el mismo proceso o algo similar en relación a lo que nosotros vayamos viendo. Sí. Sino que este WhatsApp está bien bonito. No sé si el WhatsApp o el internet. Perdón. Si por si acaso ahí aparece algo que no conviene, recuerden, esta máquina no es mía. Si es que aparece algo que conviene, entonces ahí sí es mía. Listo. Si estamos visualizando, ¿cierto? Ya.
Entonces, ¿qué es lo que voy a ir desarrollando? Como les digo, esta es una fase de práctica. En algunos casos, dependiendo del tipo de normas, dependiendo de las revistas, de las editoriales, van a encontrarse con cosas diferentes a esto de acá, que tengamos textos en una sola en una sola columna, párrafos algo grandes o cosas así. En algunos casos podríamos tener algo diferente. ¿Cuál va a ser siempre mi sugerencia? Mi sugerencia va a ser el trabajar en cierto tipo de aspectos de manera completa el documento, y lo que toque ir cambiando se lo va cambiando al final. Sí, antes de generar el índice, antes de generar la tabla de contenido, ¿ya? Pero todo el resto de cosas nosotros podríamos irlas estableciendo. Recuerden, estoy trabajando dentro de formato, les dicen algunos espacios. En mi caso me dice disposición, ¿ya? Por poner un ejemplo, yo marco el texto y puedo, me vengo acá a columnas y yo le digo 2 columnas. Sí, ¿qué pasó con mi documento? Solo el documento marcado, solo esa parte del documento se transformó en doble columna. Sí, ¿qué pasaría si yo deshago esta opción, marco todo el documento y le hago a 2 columnas? Sí, todo el texto se hace, o si no, desde un inicio, yo desarrollando un documento desde cero, le hago a 2 columnas. Siempre ese tipo de cosas hay que irlas considerando. Sí, van a encontrarse con temas parecidos a esto de acá. Ahora, yo dentro de cada una de las columnas voy a tener mi marginación propia. Sí, voy a tener mi margen derecho. Pero recuerden eso con cada una de las columnas. ¿Ya? Por si acaso, yo puedo a la columna también achicarle o agrandarle. Sí. Recuerden, cuando yo estoy con esto que se le conoce como regla en la parte superior, se me va a hacer más sencillo o menos complicado, ¿sí? Pero lo que sí se va a hacer es de forma directa el trabajo en relación a márgenes, a este tipo de cosas, ¿ya? Por si acaso, en ocasiones también esta regla no les aparece. Deben irse a vista. Y en vista debe estar activo el check de regla. Caso contrario, me aparece de esta manera. ¿Sí? No sé si preguntas hasta aquí. Lice, Dime. o sea, no sé si lo estoy entendiendo bien o mal, pero ahí sí disculpe la ignorancia. Verá, yo le entiendo más o menos que el proyecto nos está diciendo que debemos hacerle normas APA. Ya, perfecto. Las normas APA contienen, por ejemplo, esto que dice resumen y tiene que estar en 2 párrafos. Así vamos a ir haciendo, o como, porque yo el otro día que nos dio la clase le dije hacía esto del salto de página, de las 2, 3 hojas así en conjunto. Ya. A ver. Recuerden, en estos momentos les estoy dando mucha información, o bueno, hasta acá les he dado mucha información sin centrarnos todavía en cierto tipo de aspectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros deben pasarnos un formato, o ya voy a revisar si ya nos han pasado un formato que son para los ¿cómo les llaman? Para los proyectos de clase, ¿sí? Los proyectos de aula. ¿Ya? Entonces, se puede aplicar muchas cosas. Ahora, ¿por qué motivo ir conociendo esto de las columnas? Específicamente esto de las columnas. En teoría les había dicho que son las normas APA. Pero hay una propuesta, hay que ver si es que luego la propuesta queda en firme o no. Sí,
de empezar a trabajar con otras normas que se llaman normas IEEE, que son del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, sí, o del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Por lo general, las normativas o las normas de escritura van a tener siempre o un referente norteamericano o un referente anglo hablando de la parte de Inglaterra o un referente europeo. Entonces, por ese motivo siempre es bueno ir conociendo las herramientas que se pueden ir utilizando, pero eso no significa que siempre se va a utilizar todo, ¿ya? Yo lo que sí necesito es que lo vayan practicando. Y como digo, hoy en la mañana conversé con algunas compañeras de ustedes y les había dado también algo que les dije que era una primicia, y eso ya va a ir para todos. En este momento vamos a hacer prácticas así como la hago en este momento a nivel de Word. Luego lo van a desarrollar ustedes a nivel de LibreOffice Writer, y cuando lo haga a nivel de Excel ustedes lo van a desarrollar a nivel de LibreOffice Calc. Sí, entonces todo ese tipo de cosas hay que irlas identificando porque vamos a tener que ir desarrollando algunas situaciones. ¿Sí? Sí, Listo. Entonces va por eso todo esto que hoy estamos viéndolo. Sí. Entonces ya está la forma de cómo ir desarrollando, ¿cómo se llama? De cómo vamos desarrollando columnas, sí, o textos a columnas. Marco el texto y lo hago a columna. Las normas IEEE por lo general las describen así, en textos a 2 columnas, ¿sí? Por eso hay que estar prevenidos en estas cosas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Listen, yo le quería hacer una pregunta. Dime. Verá, en nuestro grupo de trabajo, no sé si esté bien el tema. Nosotros estamos pensando hacer sobre el desarrollo del habla y el lenguaje en los niños de 4 años. Ya. ¿Estaría bien o estaría mal o estaría de buscar otro tema? Para mí no estaría mal. Lo que tocaría ver es bien los términos que utilizas. Sí. Si nos enfocamos solo en desarrollo del lenguaje o desarrollo del habla, ¿está bien decir desarrollo del habla? ¿O está bien establecer como habla en general? Y también el desarrollo del lenguaje, ¿o solo nos quedamos en desarrollo del lenguaje? Eso yo no te lo podría decir. De una manera rápida yo creo que sí te lo puede ayudar Vivi. Y si no es con Vivi, es realmente con una parte de lectura algo, creo que no muy compleja y que nos podría dar luces sobre esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, hablar de 4 años, ¿cómo está mejor distribuido cuando nosotros trabajamos dentro de esta fase? Con infantes, ¿hablar de años o hablar de meses? ¿De meses, dicen? Ah, no, años. A ver, esas dudas existenciales debemos irlas aclarando. Miren, de lo que yo tengo entendido, hasta los 5 años se habla de meses. Sí. Es decir, no hablamos de un año, hablamos de 12 meses. A ver, como les digo, de lo que yo tengo entendido. Ahora, no sé si de pronto el que entendió mal fui yo. Pero si ustedes se fijan, a nivel de cartillas públicas para ir viendo el desarrollo de nuestros niños, nos hablan, en primera instancia creo que nos hablan de los primeros 30 días. Luego de eso sí nos hablan de 0 a 3 meses, de 4 a 6,
o de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Y luego creo que es de 12 a 18 y de 18 a 24. De ahí tenemos a 36, tenemos a 48 y tenemos a 60. Si no estoy errado en mi percepción y ¿cómo se llama? En mi percepción y en lo que he leído y en lo que he vivido. Sí. No sé, ustedes, disculpen que sea entrometido en la vida de ustedes. ¿Alguien madre de familia? Sí, Licen, yo. Sí, Licen. A ver, perdón, disculpen, me regreso acá, no les vi. ¿Quién nomás desde el guión? Yo, Alejandra. Alejandra, ya. ¿Alguien más? Yo, Abigail. Paulina, Abigail, Shirley, Silvia. Ya listo. Ustedes deben haberles llevado a sus hijos a chequeos, a controles, ¿cierto? Sí, Licen. Ya, y en el chequeo, en el control, ¿qué es lo que les van diciendo? Por decirles, para pesarles. ¿Cuáles son los ítems que se van considerando? Para el peso, dice Licen. Peso Los y niños, estatura, ajá. O sea, reformule la pregunta. Ah, ya, ese es bueno. Cuando ustedes van al chequeo con sus chicos, ya con sus niños, ¿sí? Hay unos estándares que cumplir. Y de acuerdo al estándar, el médico que les atiende o la persona que les atiende les va diciendo cómo se encuentran. Si se encuentran dentro del rango, si están por debajo del rango, si están sobre el rango. ¿Sí les han dicho o no les han dicho? Los kilogramos, dice Licen, más o menos. Kilogramos, por ejemplo, centímetros. está en un peso estable. O sea, empiezan a hacer en una tablilla que si pasa Ya. del color verde o azul es que Ah, que ya. ha subido de peso o ha bajado. Listo. ¿Y esa tablilla va en relación a qué? ¿Va en relación a años o va en relación a meses? Disculpa, Alejandra, ¿qué edad tiene tu nene? Mi hija tiene 6 años Ah, y tú- va, ya. o sea, lo último que hice fue en relación a los años que tenía y estuvo bien, pero Ya, pero ¿cómo fue el avance? ¿Fue por meses o fue por años? por meses. Listo. Ahí ya nos están entregando un indicador, que el indicador es por meses. La edad se la mide en meses. Sí. Y si nosotros nos vamos hacia otros aspectos, vamos enfocándonos hacia otro tipo de baterías y de conocimiento, les van enfocando de la misma manera. Ya les digo, hasta los 5 años, en lugar de decirles 5 años, suelen decir hasta los 60 meses. Sí. Tal vez para entendimiento de nosotros los comunes mortales y todo lo demás padres de familia, cuando hay campañas públicas nos dicen hasta 5 años o cosas así, pero eso es por campaña pública, para que todo el mundo tenga claro y no haya confusión, porque esa es la forma normal y natural que nosotros hacemos las mediciones. Sí, pero ya con fines técnicos lo van desarrollando con meses. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a hacer un trabajo técnico de investigación o no? A ver, Lisa, entonces, por ejemplo, sería, o sea, según lo que le estoy entendiendo, lo que vamos a hacer en mi grupo, la motricidad fina, en la motricidad fina basada o utilizando la pintura Ya. en edad de los 6 a los 60 años, desde los 36 a los 60 sería, ¿cierto? O sea, más o Desde menos los de 3 a 36 5 a años. los 60, ¿no te parece muy amplio el rango? O solo, es que usted dice que de 3, por ejemplo, nosotros dijimos de 3 a 5. Sí, pero a ver, yo lo que te digo que el rango es muy amplio. ¿Por qué? Porque los niños, o por eso también viene la parte, miren, todo esto se va siempre engranando, ¿ya? Educación inicial, vamos con inicial 1. ¿De qué edad a qué edad?
entonces. Ah, de 3 años, pero si hablamos de meses, ¿de qué edad a qué edad sería? De 36 meses hasta los 48, más o menos. Porque en algunos casos, por cuestión del mes de nacimiento y todo lo demás, posiblemente vaya desde los 40 meses hacia los 52, se me ocurre. Sí. Pero básicamente, nuestro rango de edad sería de 36 a 48 meses, ¿cierto? Chicas. Sí, dicen. Ya. Y de ahí otro espacio de estudio sería de los 48 a los 60. Sí, por ese motivo, Alejandra, para tu grupo, yo les sugiero, no digo háganlo. Si ustedes dicen no, es que yo quiero hacerle desde los 36 a los 60, perfecto, háganlo. Pero yo les sugeriría que sea de los 36 a los 48 o de los 48 a los 60. Alejandra. ¿Me escuchan, chicas? Sí, listo. Ya. No sé si Alejandra se fue o no se fue, pero bueno. Entonces va, no sé, alguien más debe estar del grupo de Alejandra y la idea sería justamente esa. No le hagamos el espectro muy amplio, no le hagamos el rango de edades muy amplio, porque ese rango nos puede complicar a nosotros mismos. Sí, ¿cómo voy a trabajar con todos los grupos de todas las edades si tengo que ir midiendo cierto tipo de características en diferentes circunstancias? ¿Sí? Sí, sí, lo estaba escuchando, sino que no valía prender el micrófono. Entonces, podríamos de ahí sí hacer la pintura como medio didáctico de la motricidad fina en edades de 36 a 48 meses. Por ahí diría yo que va a ser mucho más adecuado para ustedes. Por diferentes circunstancias, como les digo, no se compliquen mucho en relación a esta fase específica de edades, sí, porque luego es complicación, así, sinceramente es mucha complicación y ustedes mismos después van a decir, el profe Alex me dijo que haga de esta manera, él es el gran culpable de mis malas noches de insomnio y todo lo demás. Entonces, evíteme que esté en sus oraciones todo un siempre. ¿Sí estamos? Sí, le dicen gracias. Ah, ya, yo decía que de pronto por ahí ya no me escucharon la última parte. Listo, entonces, por esos lados yo sugiero que vayan avanzando los trabajos. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, nuestro grupo pensó hacer la creatividad en los niños, Ya. pero pensamos hacer en años, pero usted nos dice que ahorita es en meses. O sea, ¿qué sería más aconsejable? No ahorita. Les puedo asegurar que así ha sido casi siempre. A ver. ¿Cómo mides creatividad? Daisy. Depende del desarrollo del niño, ¿sabes? Es decir, si es que hay algún problema o conflicto, o si les dan alguna actividad y él lo desarrolla o no. Así definirías tú la parte de creatividad. Miren, hay ocasiones que todo este tipo de trabajos nos pueden ir confundiendo en cierta medida, en cierta parte. Sí,
para mí siempre va a quedar algunas cosas en el aire y creo que esta es una de ellas. ¿Cómo mido yo las cosas que no son tan objetivas? El asunto es qué entendemos por creatividad y ahí podríamos ir discrepando en algunas cosas. Tal vez por ahí de lo que algo te escucho me dices como que qué tanta facilidad tiene para resolver algún tipo de conflicto que le aparezca. Podríamos irnos netamente por ese término, no sé técnicamente si es que sea el adecuado, pero sí les pediría que eso revisen, porque si no nos vamos complicando a nosotros mismos en cierto tipo de terminología, como les digo. Chicas, ¿me escucharon? Sí, Luis. Ah, ya. Entonces, no sé, les voy a sugerir que analicen, que revisen bien esa parte de términos que en ocasiones suenan medios bonitos, pero no sé qué tan bonitos sean realmente. Sí. Bien, no sé si alguna otra inquietud. Listen, tal vez Dime. era el nombre del tema, la nutrición de niños de 1 mes a 12 meses. A ver, pero ¿qué es lo que hablarías dentro de esto de la nutrición? O sea, en los menores de 6 meses que nomás puede comer, por ejemplo, así, puede comer o sea, ingerir la leche o le podemos adaptar como si papillas o así. Ya. A ver, y aquí viene otra pregunta que cae, pero que cae de madura. ¿Qué haríamos con este tema que tú estás planteando? ¿Para qué nos podría servir? Para que las madres, o sea, primerizas, tal vez sepan incrementar la nutrición del niño y crezca fuerte. ¿Hay programas de ese tipo ya establecidos? Información, dice. Pero ya lo tenemos. Mira, en este de acá va más que todo en el sentido de qué tan relevante puede ser, qué tanto nos podría ayudar. Por si acaso, no te digo que no ayude ese tipo de información. Pero el asunto es que de eso ya tenemos programas montados a nivel gubernamental, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos ese tipo de programas, ¿qué tanto nosotros podríamos enfocarnos? A ver, me pueden decir por ahí, pero lo de la motricidad también hay. Pero en cambio eso, primero, no existe un lineamiento público como tal. Sí. Segundo, este tipo de estudios o análisis va enfocado al hecho de que se pueden ir estableciendo nuevas formas, nuevos tipos de trabajo o cosas que se le parezca dentro de este tipo de procesos. Entonces, bajo esas características varía un poco esto de la nutrición. Ahora, diferente que me hables de un seguimiento nutricional en relación a la parte de aprendizaje de los niños. Sí. Ahora, ¿qué tan complejo va a ser eso? Ese de pronto puede ser mucho más complejo en relación a las cosas que ustedes pueden establecer. ¿Me escucharon? Sí, Luis. Ya, entonces,
en esa parte siempre les voy a pedir, tratemos de ir midiendo lo mejor posible las cosas que queremos ir desarrollando, porque posiblemente a nosotros luego se nos convierta en un tópico no muy adecuado para el desarrollo. Lo otro, ¿ustedes qué tanto reciben de nutrición como para poder establecer ese tipo de estudio? Chicas, No recibimos nutrición. ¿no reciben nutrición? No, ni Ya, entonces ahí tenemos doble complicación. Por eso les digo, siempre fijémonos en lo que nosotros podemos hacer. Porque posiblemente puedo tener muy buenas ideas, pero si no es mi campo de acción, ya me compliqué solito. No sé si hay alguna inquietud por ahí. Chicas. Sí, le hice. Ah, ya, sí me escuchan. Sí, a ratos como que se quedan calladas. Yo no sé si me dejaron de escuchar o ya no queremos compartir. Miren, como les digo, a ver, vamos nuevamente, nos saltamos otra vez de la parte de procesamiento de texto, pero quiero que quede lo más claro posible, que van a seguir saliendo dudas, van a seguir saliendo muchas inquietudes con el avance de un hecho. Es más, mientras más inquietudes vayan apareciendo es porque vamos avanzando un poco más. Sí, perdón. Pero de las cosas que debemos nosotros ir considerando, de las cosas que nosotros debemos de estar claros, de las cosas que nosotros debemos establecer como una forma de aprendizaje, es el que no caigamos en un campo que no es el nuestro. Tal vez, perdón, si ustedes me preguntan a mí, a ver, como experiencia como padre, ¿qué les diste de comer a tus hijos? ¿Cómo comían? O alguna cosa de esas. Yo les puedo hablar enfocándome a mi experiencia como padre. Pero yo no les podría decir que ese tiene un aspecto de nutrición como característica de trabajo o algo profesional que sea parte de mi estudio. Sí. Si ustedes me dicen a mí, a ver, como experiencia que tienes, ¿qué tan importante es el desarrollo infantil? Yo les puedo decir que es muy muy importante, pero porque yo lo viví en relación a mis hijos, y de paso por ahí se fue generando cierto tipo de experiencia, a más de ir intercambiando y haber participado en algunos proyectos de investigación con gente que maneja desarrollo infantil. Pero por mí mismo es muy complejo el hecho de que yo pueda darles alguna razón técnica en cierto tipo de aspectos. Viene lo mismo desde el área psicológica. He participado en algunos proyectos de investigación, pero no quiere decir que yo sea psicólogo, ¿ya? Desde el ámbito educativo, creo que mi experiencia más estudio que tengo, por ahí puede ayudarme en esto de acá. En mi parte de sistemas, sí, a ver, es algo que yo estudié y por ahí tengo algunas cosas desarrolladas. Pero yo debo basarme para dar un curso ya como tal, o para hacer un estudio, debo basarme en mi conocimiento o debo apoyarme en otros profesionales.
Nutrición, ¿qué tanto es del ámbito de ustedes? Si me dicen que no les dieron la parte de nutrición, yo les diría, no nos metamos en ese aspecto. Porque tal vez para mí el trabajo puede estar muy bien hecho, pero alguien externo lo revisa y nos puede dar cierto tipo de alón de orejas porque no estamos desarrollando las cosas como debemos. Sí. Entonces, por ahí también debemos ir estableciendo este tipo de criterios y este tipo de estructuras. No sé si tengamos alguna inquietud adicional. Listen, debemos entregarle algo mañana escrito o algo, porque algo así les estaba escuchando a las compañeras. Claro, la idea sí es esa. La idea es que hagamos una especie de ensayo de lo que tenemos que desarrollar ahora. Si no lo alcanzo a hacer, ¿sería para mañana? No, a ver, yo quiero que estemos claros que debemos ir desarrollando el trabajo. Al final de cuentas veo que algo de por lo menos de interés hay, porque ya lo hemos estado haciendo. Si no me hubiera contestado nadie nada de lo que se envió. Entonces, bajo esa premisa también podríamos darnos un tiempito más. Sí, a ver, podríamos darnos un tiempito más, pero no les voy a decir que en todos los casos siempre nos vamos a dar ese tiempito más, ¿ya? Entonces, son situaciones que hay que irlas considerando, ¿sí? Listo, a ver, no sé si alguna inquietud adicional. Chicas. No, Lice. No. Ya, a ver. Por ahí me voy quedando con cierto tipo de aspectos que necesitamos ir desarrollando. Les propongo algo. Vamos a tomarnos lo que resta de clase. Recuerden, hasta 5 minutos antes. Pero vamos a desarrollar, vamos a establecer criterios de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que a las 16:50, entre 16:50 y 16:55, me envíen ustedes una captura de lo que han estado leyendo en grupo, es decir, los grupos de trabajo. Pueden hacerlo, pueden establecerlo a nivel de ¿cómo se llama? De reuniones. Pueden hacerse pequeñas reuniones en Zoom si es que desean, hacen la captura y me envían por WhatsApp. Sí, si quieren hacerlo de otra manera, pueden hacerlo por el mismo Google Drive si desean y me envían eso por WhatsApp. Pero vamos leyendo un poco, vamos buscando, vamos conversando primero en grupo sobre qué queremos hacer. A ver, estamos bien enfocados, está dentro del ámbito de nuestra profesión lo que quiero investigar, o si no lo estoy, reformulemos y tratemos de buscar algo de información. Sí, es un proceso medio fuerte, no les voy a decir que no. Creo que hoy en la mañana conversé con algunos de ustedes, hubiera querido que el encuentro sea entre todos, pero no se podía. Les expliqué algunas cosas. Creo que ha quedado algo bueno en el sentido de la percepción que tienen hacia mí. Espero que haya sido mejorada esa percepción. Sí, más que todo que me dijeron que me habían visto como el ogro, que me veo cara de maloso, así medio killer, medio asesino, algo así. Creo que estaban queriendo decirme, pero no lo soy. ¿Ya? Entonces, bajo esas características, sí necesito que hagamos esta fase de lectura, que revisemos algo y vamos avanzando, porque posiblemente puede ser el tema de muchas de ustedes
si estamos o no estamos bien enfocados para el desarrollo de algo. ¿Sí? Y con eso la próxima semana entramos de lleno con esto de procesador de texto. Para el día de mañana espero ya dejar subido un video que tiene que ver con el LibreOffice para que se lo puedan descargar, para que lo puedan instalar y cualquier cosa ahí irla solucionando en estos días. Dime, Alejandra. Listen, yo soy la única que está ahorita en el grupo, o sea, de mi grupo 2. Soy Ya. la única porque las demás compañeras están en vinculación, entonces Listo. no voy a ser sola. A ver, pero mira, el asunto es, a ver, yo les pido que hagan esto por el resto de la tarde, pero ¿cuál sería en estos momentos, Alejandra, tu objetivo como tal? Debería ser el más o menos establecer de manera real como el qué, sí, hablarles de lo que estamos hablando, aunque ya luego subo el video, que vean tus compañeras del video también. Y más que todo esta última parte, estos últimos minutos, y que, ¿cómo se llama? Nos centremos en la parte de desarrollo, porque si no lo hacemos de esa manera, posiblemente la próxima semana vamos a seguir con los mismos inconvenientes en relación al tema, y ahí estaríamos complicados, porque ya vamos perdiendo más tiempo. Recuerden, si ya más o menos nos abalanzamos hacia el tema, lo que necesitamos es empezar a buscar información, porque nuestro trabajo debe tener alguna cantidad de fuentes bibliográficas, sí, y una cantidad mínima sería unos 10, y eso por una cuestión académica. Si nosotros quisiéramos ir un pasito más allá, deberíamos tener, yo que sé, mínimo unas 20 fuentes bibliográficas. Entonces, desde la búsqueda bibliográfica ya es pesado. Desde el hecho de la lectura sigue siendo pesado. Y si además de eso le sumamos el hecho de no tener todavía bien afinado el tema, es un poco más complejo. Por eso les recomiendo esto, y los grupos que vayan teniendo algo pueden escribirme por medio de WhatsApp, pueden enviar un mensaje de voz y yo les voy respondiendo ya de manera muy particular, ¿cierto? A ver, profe, yo quiero hacer acerca de la electrónica en el desarrollo infantil. A ver, la electrónica es parte de ustedes. Si me dicen que no, entonces estaríamos un poquito complicados. Sí, va por esos lados. Así que espero tener una buena cantidad de mensajes de aquí hasta que se acabe esta jornada, tal vez el día de mañana, tal vez el día viernes, pero ya quedarnos un poco más claro con la parte de los temas de investigación. Sí. ¿Sí? Listo, listo. Ah, ya. Esas son voces que me alientan. Entonces, bajo esta característica, dejo de grabar en estos momentos. Por favor, ya saben, tenemos tarea y esa tarea tenemos que hacerla. Así que les agradezco. Vamos a desarrollar eso. Los que estén en grupo, los que no, tratemos de ir buscando el cómo ir adelantando.